Pues qué bonitos cantos, hermanos, hemos cantado a Dios en este momento. Y vamos a dar pues ya lugar a la palabra de Dios. Y quiero decirles algo muy importante antes de comenzar a compartir acerca de este tema, de esta predicación. Quiero decirle que nosotros como seres humanos somos personas finitas. ¿A qué me refiero con eso? Que nosotros no lo sabemos todo. Somos finitos. Pero sin embargo Dios es infinito. Que Dios conoce todas las cosas. Y por esa razón, hermanos, de que nosotros tenemos una finitud, hay cosas dentro de la Biblia que no podemos comprender en su máxima comprensión o entendimiento, vamos a decirlo. No podemos. Hay doctrinas dentro de la Escritura que la Biblia enseña y marca de una manera, pues se ve clara, pero a veces también se ve algo como oscuro dentro de la Escritura. Y estas doctrinas a veces nos son difíciles a nosotros de comprenderlas. Hay doctrinas que la Escritura enseña y establece principios, y encontramos un sinnúmero de versículos que nos hablan acerca de ello, pero no llegamos a comprender todo, por así decirlo. Hay una doctrina que conocemos nosotros como la Trinidad de Dios. Díganme de ustedes, ¿quién ha llegado a comprender todo esto en su máximo entendimiento? ¿Quién lo ha hecho? Creo que esto, hermanos, a nosotros pues nos demuestra que nosotros dependemos siempre de Dios para que Dios nos revele a través de su palabra y nos esté dando cada vez más entendimiento. Estoy diciendo, por ejemplo, esta doctrina que acabo de mencionar, la Trinidad. ¿Cómo es que Dios existe en tres personas y es uno? ¿Quién puede entender esto? ¿Cómo funciona? Yo no lo entiendo. Y si lo entendiera todo, entonces yo ya no necesitaría que Dios me enseñara. ¿Por qué? Porque yo ya conozco todas las cosas. No entendemos estas cosas. Y por eso se levantan argumentos en contra de la enseñanza, porque el hombre a veces no entiende todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Hay otra doctrina, enseñanza que vemos en la palabra de Dios, y es acerca de la elección que Dios hace para salvación a algunas personas. Vemos también que Dios predestina a personas para propósitos, para que cumplan el divino propósito, para ciertas tareas específicas que Dios da a diferentes hombres, a diferentes naciones y también, por supuesto, a nosotros, los creyentes en este mundo. Entonces, hermanos, esta doctrina de la que vamos a estar viendo ahorita, acerca de la elección, pues ha dividido por mucho tiempo a muchos de los creyentes, a muchos de cristianos. Algunos llevan al extremo la doctrina de tal manera que dicen que si Dios ya eligió a unas personas para salvación, no hay necesidad de que nosotros, la iglesia o el creyente, salga a predicar, salga a evangelizar. No hay necesidad tampoco de enviar misioneros al mundo. ¿Por qué? Porque la gente que salva solita va a llegar a la iglesia. Y eso ha funcionado así. Nosotros vemos que la gente está llegando por su propia cuenta a este lugar. Yo no veo que la gente llegue y entre y se siente y diga, estoy buscando la salvación. No lo veo así. Pero sin embargo puede suceder que una persona, pues un caso aislado pueda llegar. Pero no es una regla, no es una norma que así funcione siempre. No lo vemos. Entonces personas, por llevar la doctrina a un extremo de esta naturaleza, pues se olvidan de toda obra evangelística y de misiones mundiales, porque dicen, lo vuelvo a mencionar, que no hay necesidad de predicar porque los salvos, pues solos van a buscar a Dios. Ahora, hay otras personas que dicen que el
el hombre es el que tiene el poder y tiene la autoridad el hombre de poder decir yo voy a salvarme o no voy a salvarme. Está en mi poder, está en mi autoridad, está en mi decisión si soy salvo o no. Y cuando una persona llega o grupos llevan esta enseñanza a ese extremo, lo único que están haciendo es que están desposeyendo a Dios de su soberanía. Eso es lo que sucede. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado nosotros, los creyentes en esta iglesia, de poder llevar un equilibrio respecto a la doctrina de la elección y también de la predestinación. Un equilibrio. O vamos a llegar simplemente a la Biblia y vamos a dejar que la Biblia nos guíe, que la Biblia hable y nos revele qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que hace a favor del hombre. ¿Por qué ustedes en este momento están aquí reunidos? Es una buena pregunta. ¿Por qué estamos sentados? ¿Por qué hemos nosotros dejado nuestras actividades? ¿Por qué hemos dejado de hacer muchas cosas quizás en ese día que teníamos que hacer, pero sin embargo estamos aquí para adorar a Dios, para glorificarle, para venir a sus pies, para decirle Señor, hazme un siervo, para poder servir también a los demás? ¿Por qué estamos aquí? Es una buena pregunta. ¿Por qué usted, dentro de su familia, usted es el único que alaba a Dios, es el único que lo adora, que lo glorifica y que le sigue? ¿Por qué sus demás familiares no? ¿Por qué sus hermanos, sus familiares, su tío y su mamá? ¿Por qué específicamente usted está buscando a Dios, siguiéndole a Él? ¿Cuál es la razón? Pues creo que la respuesta nosotros la encontramos en lo que la Escritura declara respecto a lo que les estoy mencionando. Hace unos minutos el hermano decía que en esta mañana le dan gloria a Dios. ¿Por qué? O gracias. Y yo quiero decirles, hermanos, que en esta tarde yo le doy gracias a Dios porque Dios nos escogió. Nos ha bendecido Dios, nos ha escogido ¿para qué? Para salvación. Tenemos que darle gracias a Dios por eso. Por eso, hermanos, le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios. Vamos a continuar viendo lo que la Escritura dice respecto a esto. Ahora quiero hacer una aclaración. No pretendo yo, en ninguna manera, darle una solución a esta enseñanza que por largo tiempo ha causado controversia y no se han puesto de acuerdo muchos de los estudiosos, muchos de los teólogos y muchos de los cristianos en la iglesia actual. Entonces, hermanos, pues vamos a la Escritura. La Escritura en Efesios capítulo 1, en el versículo 4 al versículo 6, dice la palabra de Dios de esta manera: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. No voy a estar viendo todas las palabras en esta predicación. No voy a hablar todos estos versículos que estoy mencionando, porque el tema que el apóstol Pablo está escribiendo y está exponiendo a los efesios es un tema muy profundo, y creo que nosotros ya debemos de estar, hermanos, familiarizados con este tema. Si tú ya tienes 5 años, 10 años, 14 años o lo que tengas en el Evangelio, creo que ya debemos de entender un poco más acerca de esto. No podemos nosotros decir, pues yo tengo 5 años en el Evangelio y no sé nada de esto. Entonces, hermanos, yo le exhorto y le digo, ¿acaso no está usted creciendo pues en la gracia y en el conocimiento de Dios?
Tenemos que, hermanos, crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios, siempre. Ahora, en el versículo 3 y 4, hablamos la semana pasada que Dios nos ha bendecido a nosotros con toda bendición espiritual, y establecimos que las bendiciones que ahora tiene el creyente no son tanto materiales, sino son espirituales en lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero es muy importante notar lo que dice el versículo 3, porque dice que nos bendijo. Está hablando en un tiempo pasado, con toda la bendición espiritual en lugares celestiales. Es muy importante que la iglesia de Éfeso entendiera este punto, y que también nosotros en ese tiempo actual entendamos lo que hace 2000 años el apóstol escribió respecto a esto. Y nos preguntamos nosotros, bueno, si las bendiciones hoy en día no son tanto materiales, sino espirituales, pero también puedo decir que Dios, si quiere, bendice materialmente a una persona. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿cuáles son esas bendiciones espirituales que Dios nos bendijo ya en tiempo pasado? Y vamos a ver la primera bendición que encontramos en el versículo 4. Dice la Escritura: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y lo quiero que quede claro. Yo les decía, estamos aquí en este lugar es porque Dios nos ha bendecido de la forma en que Él nos escogió. Usted está aquí porque Dios lo ha escogido. ¿Para qué? Para salvación. En otras palabras, la bendición de la salvación, de la elección, se origina únicamente, exclusivamente en Dios, en nadie más. Nadie, hermanos, puede decir que Dios fue influenciado para que nos escogiera. Nadie puede decir eso. Podemos entender que nadie le pudo decir a Dios, pues escoge a fulano, escoge a sutano, sino que Dios determinó en su soberanía escoger a algunos hombres para la salvación. Entonces no hubo ninguna influencia de parte de alguien para que le dijera a Dios, pues yo voy a escoger a esta, escógeme a él, o este Dios, o este. No, eso no sucedió con Dios. Hermanos, muchas veces ustedes son influenciados para ver qué tipo de ropa quieren vestir en tal día. Supongamos, ustedes son influenciados también y a veces piden sugerencias. ¿Para qué? Para ver qué color de tinte me pongo en el cabello, o también para muchas cosas así. Ustedes dicen, ¿qué me pongo? ¿Qué me sirve mejor? Ayúdame a escoger, ¿verdad que sí? Ayúdame a escoger qué es lo que vamos a hacer. Pero sin embargo Dios no hizo eso para escogernos a nosotros. No hubo alguien que le influenciara y le sugiriera a Dios, pues, acerca de este acto divino de la elección soberana que Dios hizo. Es muy importante eso. Dice la palabra de Dios, vamos a ver varios versículos de la Biblia en esta tarde, en Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33 y 34 nos dice algo muy interesante respecto a lo que Dios soberanamente hace. 13, versículo 33. Estoy en 11, perdón. Capítulo 11, versículo 33 y 34 y 36. Todo el contexto está hablando de cómo Dios eligió a la nación de Israel. Habla de esto.
Y está hablando que Dios muestra misericordia a algunas personas y que a otras no muestra misericordia. Está exponiendo el apóstol Pablo esto. Está diciendo que Dios hizo unos vasos para honra, y también dice que Dios hizo unos vasos para deshonra. Así es el contexto. Entonces el apóstol Pablo termina de exponer toda esta enseñanza de la lección que Dios hace para algunas personas y para alguna nación, y dice de esta manera en el versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice algo importante el apóstol Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor para decir: ¿por qué elegiste a estas personas? ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Por qué no elegiste a los demás? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero para influenciar al Señor? Nadie. Aquí nadie ha hecho esto. Nadie en el universo pudo ser el consejero de Dios ni entender su mente. Nadie. Entonces, hermanos, esto se basa simplemente en que Dios, su sabiduría y su ciencia son tan profundas que nosotros no podemos entender a Dios de esta forma. Ahora dice la Escritura, volviendo a Efesios, en el versículo 4, nos escogió en Él. Nos escogió en Él. La palabra escoger es muy importante que la definamos y que entendamos qué es lo que quiso decir el apóstol en esto. Florecita, perdón, te encargo que alguien pueda salir allá afuera y puedes hablar. Decía, ¿qué significa la palabra escoger? Pues la palabra escoger significa que Dios seleccionó, eligió y entresacó. Eso es. Podríamos traducirlo así: Dios nos seleccionó y nos eligió y nos entresacó de este mundo. Ahora, si esa es la palabra escoger, quiero ponerle yo una ilustración. Cuando usted va al tianguis y compra las manzanas o el jitomate, el chile, o lo que vaya a comprar usted, o si no va al tianguis, va al supermercado, etcétera. Usted cuando llega a ese lugar donde está el área de las frutas y verduras, usted va a comprar pues manzanas o jitomates, vamos a decirlo, y usted agarra su bolsa. ¿Y qué hacen? Muchas veces escogen o agarran parejo todo, como esté. ¿Qué hacen? Escogimos, elegimos, seleccionamos. Eso sucede, ¿no? Escogemos, por supuesto. Hay en otros lugares, supongámonos que en el tianguis hay un precio, pero dice, aquí no se escoge, es todo parejo. Pero usted va y dice, yo quiero escogerlo, dice, le cuesta más, pero usted lo va a escoger. Pero entonces usted va a escoger, va a seleccionar, va a elegir, va a entresacar de ese montón jitomate o manzana, lo va a sacar, pero ¿bajo qué? ¿Bajo qué bases? Bueno, usted escoge porque lo más bueno, ¿no es verdad? Escoge lo bueno. No van a escoger ustedes un jitomate podrido, una manzana ya muy podrida. No lo van a hacer así. Entonces ustedes escogen lo de mejor calidad, ¿no es verdad? Lo de mejor calidad, lo que está en el mejor estado.
nosotros tenemos ahora sí, venimos a escoger de una forma arbitraria, sacamos lo bueno y dejamos lo malo. Eso lo hacemos siempre. Ahora, yo digo, y para que entendamos esto en esta tarde, ¿será que Dios nos escoge a nosotros de la misma forma que nosotros escogemos estas cosas? ¿Será que Dios actúa así? Que Dios dice, voy a sacar lo más bueno de los hombres, voy a sacar los hombres de mejor calidad, los hombres de mejor estado. ¿Dios escoge así? Dios no escoge de esa forma como nosotros estamos acostumbrados, hermanos. No lo hace. Con Dios esto no funciona así. Entonces, ¿cómo es que Dios lo hace? Pues, ahorita vamos a contestar esa pregunta. Pero quiero decirle que Dios no nos escoge a nosotros de la misma forma que nosotros escogemos las cosas, porque según la Biblia dice que nosotros los hombres, todos los hombres, somos malos a los ojos de Dios. Entonces no hay un hombre que diga, Dios me escogió porque yo soy bueno. Quiero ser textual con esto. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 9. Y vamos a ver cómo es la condición del hombre antes de venir a Cristo. Antes de venir el hombre a Cristo se encuentra en este estado, en esta condición. Dice la Escritura en Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. Todos los hombres están bajo el pecado. Y el versículo 10, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspidez hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, la condición del hombre, ¿cómo es, hermano Turín? Todos podridos por el pecado, el mal estado. Entonces, Dios no nos escoge pues de esa forma. Hay otro versículo que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y versículo 8, nos dice algo interesante. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se enorgullece, el hombre siempre se llena de ego, se llena de soberbia por sus propias obras, por sus propias buenas acciones. Siempre se llena el hombre así, está en una tentación de actuar de esta manera. Deuteronomio 7, versículo 6 y 7 dice de la siguiente manera: porque tú eres pueblo santo. Obviamente está hablando de la nación de Israel. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido, te ha seleccionado, te ha elegido para hacerle un pueblo especial,
más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Oh Señor, tú ya escogiste a Israel. Somos mejores nosotros. Los otros son paganos, son pecadores, idólatras, abominables delante de ti. Decían los israelitas, los judíos se llenaron de soberbia, menospreciaron a las otras naciones, a los gentiles, y los señalaban con el dedo y les decían que eran unos perros, así los trataban, inmundos, incircuncisos, así decían a los demás. Se inflaron en su ego y en su soberbia, porque Dios los había escogido para ser un pueblo especial, pero sin embargo a ellos se les olvidó lo que Dios dice en el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido para vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha rescatado de servidumbre y de la mano del faraón y del rey de Egipto. En este caso Dios está escogiendo a la nación de Israel y le dice: tú no te escogí porque tú eras mejor que todos los pueblos. Tú eras un pueblo débil. Había naciones más poderosas y mejor organizadas que tú, Israel. Sino que te escogí, dice Dios, por el pacto que Dios había hecho con Abraham, de que le dijo que de él iba a levantar una gran nación, una gran simiente. Por eso lo hace el Señor. Y dice que también por amor, y quiso guardar el juramento que le hizo al padre de los judíos, que es Abraham, y después a Jacob, después a Isaac, y después a Jacob. Eso lo hizo Dios. Entonces el principio que nosotros podemos extraer de estos versículos que hemos visto es que no hay nada especial en nosotros para ser escogidos por Dios. No hay nada especial. Tenga cuidado, hermano, que usted se sienta muy especial más que otras personas. Porque delante de Dios todos estamos bajo la misma condenación y bajo el mismo juicio delante de Dios. ¿Sí lo entendemos? Entonces, la enseñanza de la elección, de que Dios nos escoge, se encuentra a lo largo y ancho de la Escritura. La palabra escogido es sinónimo de la palabra elegir, ya lo decía, y se aplica tanto a Israel en este caso que ya leí, pero también se aplica para la iglesia. Volvamos a Efesios. En ese mismo capítulo que estamos estudiando, nos dice, nos escogió, pero también vamos a la segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y ahí tiene el subtema de lo que está hablando: escogidos para salvación. Se aplica a la iglesia esto, se aplica a los creyentes, porque los creyentes son los que componen la iglesia, son las piedras vivas. Dice el verso 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Dice que siempre debemos dar gracias a Dios. Siempre gracias a Dios. Hermanos, podemos darle gracias a Dios por muchas cosas, pero esta gratitud nunca se nos debe a nosotros, no la debemos de pasar por alto. En otras palabras, siempre gracias a Dios. ¿Y por qué? Dice: respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor. ¿Y cuál es la razón de la gratitud, de la acción de gracias? Y dice: de que Dios os haya escogido
desde el principio. ¿Para qué nos escogió desde el principio? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en la cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ahí está la enseñanza para la iglesia. Se aplica a la iglesia la palabra escogidos también. Entonces, la iglesia se compone ¿de quién? De personas que han sido escogidas desde el principio para alcanzar salvación. Hay otro texto en la Escritura, en Hechos, si no mal recuerdo, es capítulo 4, y dice que Dios añadía cada día más a la iglesia aquellos que estaban destinados ¿para qué? Para salvación. También dice la Escritura, se aplica también a las personas que específicamente fueron escogidos para llevar a cabo un ministerio, una obra de Dios en este mundo. En este caso se aplica para los apóstoles de Cristo. Vamos hacia atrás al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 2. Hechos 1, versículo 2. Bueno, le voy a dar lectura al versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él, o que había escogido, había seleccionado o elegido. Se aplica también para estas personas. Pero hermanos, también quiero decirles algo, que esta palabra también está relacionada con la palabra llamar, que Dios llama a las personas. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. Ahorita vamos a hablar algo más profundo de esto. Romanos 8, versículo 30, dice la Escritura. Pues podemos darle lectura al 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. La palabra llamar es importante. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Todavía no tenemos la glorificación, pero vamos a llegar a una glorificación futura, cuando Cristo venga por segunda vez a este mundo. Entonces, hermanos, aquí dice la Escritura que Dios llama también. Hay algo interesante en esto, porque hay muchas personas que dicen que Dios llama, escoge y predestina a base de su conocimiento previo o su preconocimiento que tiene de conocer todas las cosas en el futuro. Dice que Dios, algunos dicen, Dios escogió a Manuel porque Manuel iba a creer en el Evangelio. Eso dicen, porque Manuel iba a tener fe. Y si es verdad, en cierto sentido, tú creíste en el Evangelio, pero es porque Dios conoce todas las cosas y te conoce a ti. Pero yo pregunto, entonces si Manuel no hubiera creído en el Evangelio, entonces Dios no lo hubiera escogido, así de simple. Pero si la elección es un acto soberano de Dios, Él elige soberanamente a las personas. Yo creo, hermanos, que Dios conoce todas las cosas, sí.
en su conocimiento. Pero yo creo que Dios conoció que tú, Manuel, eras pecador y que estabas camino al infierno y a la condenación y que no podías hacer nada para salvarte, que solamente Él te podía salvar. En su conocimiento, Felipe, así lo hace Dios. Entonces volvamos a lo que dice pues la Escritura. No debemos de tenerle miedo a esta enseñanza, hermanos, porque hay muchas personas que ya dicen, bueno, pues si Dios escoge a unas y entonces va Ana y le predica a su familia, ¿verdad? Y si les dice que ella ha sido escogida, entonces van a decir algunos de ellos, bueno, pues que tú fuiste escogida, pero yo no fui escogido, entonces yo no tengo nada que hacer. No me hables de estas cosas. Y basan esa conclusión, esa lógica de que no fueron escogidos y por eso ellos no van a hacer nada. Así de simple. Y esto invita mucho al rechazo del Evangelio de algunas personas, pero Dios no dice eso. Dios no enseña eso en su palabra. Dice 1 Corintios, versículo 1, versículo 9. 1 Corintios, versículo 1, versículo 9, pues estamos en el punto de que la palabra llamar, pues también está relacionada con la elección que Dios hace. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Eso dice la Escritura. Y vamos a Colosenses 3, versículo 15. Colosenses 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, al que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sé agradecidos. También dice que fuimos llamados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice también, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice la Escritura que nosotros hemos sido llamados pues por Dios para salvación, pero también recuerden que no se nos debe de olvidar que también vamos a padecer como Cristo padeció en este mundo. Ahora, entonces, Dios escoge. Parece que todos estos pasajes implican que Dios es soberano y que está llevando a cabo su propósito. Y en su propósito, pues, Él ha escogido a algunos para salvación. En el caso de Israel, lo ha escogido para que lleven un propósito muy especial aquí en este mundo. Dios lo ha hecho. Entonces, si el hombre ha sido escogido por Dios, alguien puede argumentar y puede ser una objeción. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene el hombre para salvarse? Vuelvo a decir la pregunta. Si los hombres han sido escogidos por Él para salvación, entonces, ¿qué responsabilidad tienen los hombres ante Dios? ¿Tienen alguna responsabilidad o no tienen responsabilidad? ¿Cómo? Completamente son responsables. Dice nuestro hermano que el hombre es completamente responsable. Creemos nosotros, pues, que el hombre es responsable delante de Dios. Que cuando el hombre esté en el juicio del gran trono blanco, que nos dice Apocalipsis, el hombre se vaya responsable delante de Dios,
O que Dios le va a decir al hombre, pues ¿sabes qué? Pues tú no fuiste, pues Señor, yo no fui escogido, pues está bien, tú no fuiste escogido, así vas para allá. Entonces, ¿dónde estaría la justicia de Dios? Hermanos, aquí es donde choca mucho de la enseñanza de la elección, porque el hombre de alguna manera es responsable también ante Dios. Y le vuelvo a decir, como que no se ha podido reconciliar muy bien estas dos verdades: soberanía y responsabilidad ante el Señor. Pero nosotros creemos que Dios enseña en su palabra las dos cosas, ¿o no es verdad? Enseña tanto la soberanía como también enseña la responsabilidad del hombre. Alguien lo ilustró de esta forma, déjenles digo, es como si estos fueran los rieles de la vía del tren. Hay un riel, hay dos, ¿verdad? Dos rieles por el cual camina el tren. Pero al final el tren llega a un destino. Entonces, alguien dice que es como si la soberanía de Dios es un riel y la responsabilidad del hombre es otro riel. Y al final van a llegar a un punto. Pero al final de ese punto, quiero decirles que Dios va a explicar lo que nosotros no pudimos comprender en este mundo. Dios lo va a explicar. Si trato de explicarlo, hermano, se va a chamuscar la mente. ¿Sí? Pero sí creemos nosotros que el hombre tiene una responsabilidad. En nuestra declaración de fe establecimos eso, que Dios es soberano y ha elegido, pero el hombre es responsable. ¿Y cuál es la responsabilidad del hombre? ¿Cómo? ¿Cuál piensas, Donaldo, que es la responsabilidad del hombre? Pues tiene la imagen de Dios, entonces hay responsabilidad, y por la ley natural el hombre cae en responsabilidad también. Pues sí, porque es una persona moral, el hombre, pero y tiene atributos morales por ser hecho a la imagen de Dios. El hombre es responsable de creer y de arrepentirse, ¿o no es? Entonces, usted fue elegido por Dios, pero en algún momento usted tuvo que creer y arrepentirse. Vamos a ver Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, versículo 18, 19. Dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y versículo 31 dice, 36, de ese mismo capítulo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Hermanos, parece que estos versículos como que al hombre le dan la autoridad de su salvación. Lo vuelvo a repetir, parece como que si el hombre dice: si creo, me salvo, y si no creo, no me salvo. Está en mis manos esto. Pero quiero decir algo. Aún la fe, eso es importante y es interesante, aún la fe que usted tiene y que yo tengo, o la fe que tuve y usted tuvo en el pasado para salvarse, esa fe dependía y provenía de Dios también. Porque hay un versículo en un salmo que dice: la salvación es de Jehová, todo depende de Dios. La fe de usted para salvarse dependía y provenía de Dios mismo.
En otras palabras, la Escritura dice también en Filipenses capítulo 2, dice, Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Dios produce todo en nuestro corazón, hermanos. Él es el que produce también la fe, para que el hombre se arrepienta, para que el hombre crea. Él lo hace así. ¿Qué dice Efesios mismo? Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, por gracia sois salvos, por un regalo, por un favor inmerecido. Y dice que esta salvación viene por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Entonces aquí podemos nosotros entender que tanto la gracia y la fe es un regalo que Dios da al hombre para creer, para salvarse. ¿Sí me entienden? Entonces parece que el hombre no produce nada, aunque es responsable. Todo proviene de Dios. Hay un pasaje en la Escritura que se encuentra en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 16, versículo 14. Y vamos a ver qué sucede aquí. 16:14. Aquí está el apóstol Pablo, está hablando a la orilla aquí dice, en el versículo 14, dice que estaban reunidos en un lugar. Entonces el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios y había varias mujeres allí. Y fíjense lo que pasó. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, ¿qué hizo el Señor? Abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y en el versículo 15 ya nos habla acerca de lo que pasó con ella, que fue salva, porque dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, hermanos, una mujer, Dios le abre su corazón, ¿para qué? Para que crea el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, y cada vez que predicamos la palabra del Señor, ya sea personalmente o ya sea también de una manera colectiva como iglesia en diferentes lugares aquí de la ciudad, ¿ustedes creen que las personas que van a creer, Dios necesita abrirle su corazón para que crean el Evangelio? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Nosotros aventamos la red, aventamos el Evangelio a todos. Y yo hablo y predico, y usted habla y predica, como si todas las personas fueran a ser salvas, ¿sí o no? Ese es el pensamiento, que mi predicación, mi mensaje del Evangelio es para todos, y no estoy con una idea prejuiciosa diciendo, este es para ellos, pero para ellos no. No, lanzamos la red del Evangelio para todos. Pero ¿qué pasa? Pero no todos los que están allí escuchando, Dios abre su corazón para que crean y tengan fe. ¿O no es verdad? Entonces, las personas que han sido elegidas por Dios soberanamente, nosotros no vamos a estar como si ellos llevaran una marca, ¿verdad que sí? En sus espaldas. Y nosotros estar, o una camiseta debajo, vamos a ponerlo así.
que digan salvos. Nosotros no vamos a alzar la camiseta para ver si son salvos y entonces a él predicarle. ¿Verdad que no? A todos. Nuestra predicación tiene que ser para todos, hermanos. Para todos. Porque el apóstol Pablo predicó en esta ocasión y Dios abrió el corazón de esta mujer. ¿Se arrepentirían todos los que estaban allí? Tal vez algunos no se arrepintieron, pero algunos sí. Entonces, entendamos lo que vemos. El hombre tiene que creer, pues. Esa es la responsabilidad del hombre, creer. ¿Qué ponemos siempre en el tablero, en el dibujo? Confía. ¿Y qué más? Arrepentirse. Si quitamos esto, no sería todo el evangelio. ¿Verdad que no? Tenemos que poner creer, confía. Ahora, pero hay personas que creen, ¿o no es verdad? Hay personas que creen. Dentro de mi familia hay personas que creen. Pero ¿qué pasa? Pero no se arrepienten. ¿Y qué dice Dios? ¿No más cree? Sino que Dios, a través de toda la Biblia, llama al hombre a que se arrepienta. Vamos a ver un texto en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo ¿qué? Versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual voy al 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que los hombres se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios dice que los hombres se arrepientan también. ¿Qué es arrepentimiento? Es un dolor de conciencia el arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que es un dolor de conciencia? ¿O estamos nosotros, porque el dolor de conciencia se pasa y se vuelven a hacer las cosas, ¿verdad que sí? Pero el arrepentimiento que Dios busca en los hombres es un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de vida, volverse a Dios y ponerse de acuerdo que solamente con Dios puede ser salvo y que no puede hacer nada para salvarse. Ese es el arrepentimiento que Dios busca en el hombre. Entonces Dios busca el arrepentimiento también. Pero ¿qué creen, hermanos? Venimos a las Escrituras y nos dice exactamente lo mismo, que también el arrepentimiento, ¿de quién es? Viene de Dios, proviene de Él. Vamos a ver Hechos, capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas esas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pregunto, ¿quién dio el arrepentimiento para vida? Ellos están sorprendidos. De manera que Dios ha dado a los gentiles arrepentimiento para vida. Entonces el arrepentimiento también proviene de Dios, proviene del Señor. Hay personas, Manuel, que dicen: pues sabes que yo me arrepiento cuando ya
cuando yo ya vaya a morir, que la ambulancia me recoja y vaya camino al hospital, entonces allí yo voy a decir, me arrepiento. Y la pregunta es, el arrepentimiento no es cuando esa persona quiere, sino cuando Dios dice. ¿Verdad que sí? Porque en ese momento quizás el corazón de esa persona va a estar tan duro como una piedra que no va a poder arrepentirse. Porque el arrepentimiento también procede de Dios, viene de Él. Y dice también en 2 de Timoteo, vamos a 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 25. 2 Timoteo dije que 2, 25. Estoy en Tesalonicenses, perdón. 2 de Timoteo 2, 25. Dice el verso 25: que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, porque quizás, note, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, ¿de quién viene nuevamente? ¿Por qué se arrepintió usted? Porque Dios le dio el arrepentimiento. ¿Por qué creyó usted? Porque Dios le produjo esa fe para creer. Por eso. Entonces, todo viene de Dios. Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora, quiero traer una exhortación a muchos de nosotros para terminar en esta tarde con este mensaje. Porque la carta a los Efesios que estamos estudiando, que Dios nos escogió, tiene gran paralelismo con la carta de Colosenses. Parece que hablan las mismas verdades, ¿sí? Ahora, ¿somos escogidos por Dios? Sí. Pero el Señor ponía en mi corazón que también tocara este versículo que dice: si usted es escogida por Dios, si eres escogido, entonces ¿qué tengo que hacer yo ahora en mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debe vivir un escogido por Dios? Dice el versículo 12, Colosenses 3, versículo 12 en adelante, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cuál es el vestido o cómo se debe de vestir un escogido por Dios? Aquí dice: santos y amados de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacerlo. Un escogido por Dios va a tener esto en su vida, se va a vestir de esta forma. Va a ser una persona que va a ser santa en su forma de vivir. Se va a estar purificando, se va a estar apartando de aquellas cosas que ofenden a Dios de este mundo. Va a ser una persona que va a tener entrañable misericordia, benignidad. Esos son los escogidos de Dios. Esta es la camiseta que llevan puesta o llevamos puesta. De humildad también. No soberbia. No gloria en sí mismo. No altivez. Sino de humildad, sencillos y humildes de corazón. De la mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Manso. O sea, ecuánime, tranquilo.
Como Cristo fue manso y humilde de corazón, esa es la característica también de nosotros, los escogidos de Dios, tiene que ser así. Y de paciencia. ¿Y por qué necesitamos este vestido? Porque dice, porque se tienen que soportar los unos a los otros. Aquí en la iglesia tenemos que soportarnos los unos a los otros. Tenemos que tener una tolerancia siempre hacia los demás. Y sobre todo también el escogido de Dios necesita esto. ¿Por qué? Para poder dar perdón, para poder perdonar, así como Cristo nos perdonó siempre. O sea, no basta que nosotros digamos, pues ya soy escogido por Dios, yo vivo como me dé la gana. Como mucha gente piensa, al cabo ya, Dios ya me escogió. Aquí está el traje que debe usar el escogido por Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Y termino. Entonces, estamos aquí porque Dios nos escogió para darle gloria y honra al Señor. Y esta es una bendición que va a perdurar por toda la eternidad. Esta es una bendición de la cual el apóstol Pablo dice en su primer capítulo de Efesios. Entonces, hermanos, estas bendiciones son para la iglesia, para el creyente en Cristo Jesús. Vivamos pues como escogidos de Dios en este mundo y dentro de la congregación que Cristo salvó y derramando su sangre en la cruz del Calvario y que tanto le costó. Vamos a orar. Señor Padre que estás en el cielo, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador, por esto que estamos viendo en esta tarde. Pues nuestra mente no alcanza a entender muchas cosas, Padre, pero nosotros creemos, Señor, lo que tú dices claramente, lo que no está tan explícito, con lo implícito no puede, lo entendemos con lo explícito, Padre, con lo que tú dices en pasajes claros, Señor. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú escogiste a la iglesia. Y vamos a ver el domingo pasado acerca de cuándo, Señor, fue esto. Pero nos has escogido, Señor, para salvación. Nos has escogido, Señor, para ser santos y sin mancha en este mundo y delante de ti, Padre eterno. Te doy gracias por eso, porque ahora me puedo gloriar y mis hermanos se pueden gloriar en Cristo, Señor. En Cristo Jesús nos gloriamos y podemos decir todos, Señor, a una voz, que la salvación proviene de ti, que nosotros siendo miserables, desprovistos de toda virtud, Señor, malos ante tus ojos, tú has decidido salvarnos a nosotros los condenados, Padre. Gracias, Señor, y te pido, Señor, que nos des cada vez más luz para poder entender estas verdades de una manera más profunda, de acuerdo a lo que la palabra dice. Gracias, Señor, porque la bendición es grande y eterna en nosotros. Por Cristo Jesús. Amén.